Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Nosotros hemos comenzado la materia con una lectura dada hacia el autor Roberto Folari, que es un epistemólogo, donde se ha trabajado algunos eh, elementos que tienen que ver con la clasificación de las ciencias y con el surgimiento de las ciencias naturales, primero, las ciencias físico-naturales, a la que pertenecen la astronomía, la física, la química, la biología, y por otro lado las ciencias sociales, que surgen 2 siglos después, siglo XIX, siglo XX. También en ese texto habíamos visto algunas de las dificultades en el conocimiento científico de las ciencias sociales, pero también de otras ciencias. Pero básicamente en las ciencias sociales el problema de la objetividad, el problema de la exactitud en la medición o en la captación de los datos que permiten llegar a afirmaciones científicas. Y después también hemos trabajado sobre dos enfoques en ciencias sociales. El enfoque que viene copiado de las ciencias físico-naturales, que es el explicativo, y por otro lado el enfoque comprensivo. Eh, Estos dos enfoques, como han escuchado en las entrevistas o reportajes que se les hizo a estos dos profesores del video de la UBA, han convivido y han estado también como en pugna durante todo el siglo XX, y hoy en día se realizan investigaciones muchas veces desde ambos enfoques, ¿no? En esta oportunidad lo que vamos a ver es otro texto referido a investigación y a métodos de investigación en comunicación particularmente. En la materia nosotros vamos a trabajar dos textos a lo largo de la materia que nos van a servir como base. Uno es un manual de metodología de investigación, que es de Sampieri y Collado y otros autores. Este texto está en PDF, yo lo voy a subir al entorno virtual que tenemos, en el grupo de Facebook, para que ustedes lo puedan tener. Pero también están las fotocopias en CIF. Bueno, ahora no se puede ir porque estamos en cuarentena. Y después otro texto que es más específico de investigación en comunicación. Esta es una fotocopia porque no se encuentra editado, me parece, acá en Argentina, es de España. Y es una recopilación de Berganza Conde y Ruiz San Román. Investigar en comunicación, ya tiene unos 6 7 años, pero es específico sobre investigación en comunicación y sobre todo en comunicación masiva y comunicación social. Este es el texto que vamos a abordar hoy día, una parte, ¿no? Yo les voy a subir en el Facebook la parte que interesa trabajar, que es acerca del conocimiento científico. Cuando se habla de conocimiento científico, sabemos que es uno de los tipos de conocimiento que las sociedades poseen y que las personas poseemos. Existen otro tipo de conocimiento, el conocimiento denominado vulgar o de sentido común, el conocimiento que viene del campo de la filosofía, el conocimiento que viene del campo religioso o de las teologías, y como hemos visto en el texto de Folari, a partir del siglo XVII, XVI, XVII surge otro tipo de conocimiento que es el de las ciencias. Primero con las ciencias físico-naturales y luego siglo XIX y XX, las ciencias sociales. Acá en este texto lo primero es, bueno, tratar de definir qué se entiende por conocimiento científico. ¿Qué característica tiene el conocimiento científico que lo hace distinto a otro tipo de conocimiento? El problema del conocimiento es un problema de todas las sociedades, de toda la humanidad, es decir, cómo el ser humano y las sociedades tratan de explicar los fenómenos, tanto de la vida social como de la vida física, de la vida de la naturaleza. Esas explicaciones en otras sociedades y en otras épocas han sido explicaciones de tipo religiosa, donde se aducía a ciertas fuerzas, espíritus o fuerzas más allá de la naturaleza que explicaban esos fenómenos. También otras veces se aducía a explicaciones de tipo mágicas, ¿no? Mágicas, míticas, religiosas. A partir
de la Ilustración en el siglo XVI y XVII y con el descubrimiento de muchos fenómenos de la física y de la astronomía, sobre todo, surge las ciencias, tal como la entendemos hoy día, que tiene algunas características que es distinto a otro tipo de conocimiento. Esas características tienen que ver, primero, que la ciencia siempre se refiere a hechos empíricos, es decir, a realidades concretas que se pueden observar o se pueden registrar de alguna manera. Por lo tanto, el referente del conocimiento científico, siempre la referencia es hacia objetos o hacia fenómenos de la vida real, ¿no? O sea, reales, concretos, observables, captables de alguna manera. Otra de las características del conocimiento científico está relacionado con que se trata de explicar ciertos fenómenos a partir de leyes o de explicaciones generales. Esto se ve muy bien en el campo de la física, por ejemplo, cómo Newton trata de explicar la caída, por ejemplo, de una manzana del árbol, que es un hecho particular, singular, pero lo explica a partir de una ley universal, que es la ley de gravitación universal, ¿no? Que dice que dos cuerpos se atraen mutuamente en forma proporcional a la distancia y a la masa que tienen estos cuerpos. Por lo tanto, la Tierra tiene mayor masa que una manzana y por lo tanto produce la atracción de la manzana y la caída en este caso. Y por lo mismo nosotros pisamos tierra, es decir, estamos atraídos por esta ley de gravedad, ¿no? Esa se denomina ley universal ley de gravitación universal. También explica el movimiento de los astros, ¿no? Alrededor de otro astro, por ejemplo, los planetas alrededor del Sol, y también otras explicaciones de la vida de la astronomía y de la física. Es decir, una sola ley puede explicar muchos fenómenos, de tal manera que luego, a partir de la experimentación, se puede confirmar esa ley, ¿no? Esa es otra de las características. Entonces, la necesidad de establecer leyes, es decir, encontrar leyes en el campo de la naturaleza, sobre todo, y por lo mismo, aunque es más difícil, en el campo de lo social, ¿no? Otra de las características es que la investigación científica es pública. ¿En qué sentido es pública? En el sentido que el conocimiento científico tiene que ser transferido a la sociedad, a la comunidad de científicos, es decir, los descubrimientos se transfieren hacia otros, primero hacia la comunidad de científicos para hacerlos también, para tener su reconocimiento de pares, es decir, de otros científicos, en cuanto a la manera en que se llegó a esos descubrimientos, pero también a la sociedad. Por lo tanto, la investigación científica es pública. Y por otro lado, también otra de las características, se dice que las ciencias son objetivas. Esto ya lo hemos visto en el primer texto. Objetiva en dos sentidos. Uno, en que los investigadores investigan algo que es externo al investigador mismo, hechos del mundo físico, y también lo social como un hecho externo, ¿no? Como algo desde afuera, sin que intervenga la ideología, los juicios de valor, los gustos, la estética, ¿no? Yo puedo estudiar desde este punto de vista, no sé, la cumbia villera como fenómeno social, aunque a mí no me guste la cumbia villera, o al revés. Alguien puede estudiar música clásica o de rock nacional, aunque no le guste, pero sí como un fenómeno de ciertos públicos, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar de que no intervenga estos principios de subjetividad en la selección de los objetos y también en la mirada que se tiene y en las conclusiones, sobre todo, ¿no? No se permite, digamos, no se permitirían los juicios de valor. En ese sentido es objetiva, pero también es objetiva en otro sentido, en que los descubrimientos que se hacen a partir del conocimiento de una investigación, si otro investigador sigue los mismos pasos y toma los mismos datos que uno usó, tiene que llegar a los mismos resultados, ¿no? Y a las mismas conclusiones, básicamente. Es decir, tomando los mismos datos y siguiendo los mismos pasos de obtención de esos datos, se debería llegar al mismo resultado. En ese sentido también tiene que ser objetiva. Otra de las características del conocimiento científico es que la ciencia es empírica, ya se lo hemos dicho. La otra es que es sistemática y acumulativa.
¿Qué quiere decir? Que es sistemática y acumulativa, que siempre toda investigación se basa en investigaciones anteriores y en conocimiento anterior, ¿no? Y además forma parte de un sistema, así como existen leyes generales, también de esas leyes se desprenden otros enunciados menores, que son las hipótesis, y de esas hipótesis luego se comprueban y surgen las conclusiones. Es decir, hay todo un sistema lógico y por lo tanto tiene que haber un orden lógico dentro de los enunciados, tanto teóricos como los enunciados empíricos que se dan en la ciencia. Y además es acumulativa, eso significa que es toda investigación, todo conocimiento científico siempre se basa en conocimientos anteriores, ¿no? Y finalmente nos dice el texto que la ciencia es predictiva. ¿Predictiva en qué sentido? En que debería de alguna manera predecir fenómenos o hechos. Eso se ve mucho más en el campo de lo físico y de la astronomía, de la química. Uno sabe y puede predecir el movimiento de los astros, en qué momento sale el sol, en qué momento hay eclipses. Hay una predicción porque se conoce una ley general y por lo tanto la explicación y el fenómeno que se pueden predecir con qué regularidad van a suceder. En el campo de lo social y de la historia y de la economía y de la comunicación social es más difícil la predicción, pero de alguna manera, por lo menos a mediano plazo, debería predecir algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en algunas teorías del campo de lo comunicacional. La agenda setting es predictiva en algún sentido, porque nos puede decir que de acuerdo a la temática que los medios de comunicación le dan mayor importancia en una semana determinada, en un tiempo determinado, uno puede predecir que si los medios durante un tiempo han estado hablando, por ejemplo, de la pandemia, seguramente después la gente va a poner como tema de opinión pública a la pandemia. Ahora, si los medios empiezan a hablar de otro tema e instalan en la agenda de los medios otra temática, supongamos que fuera, no sé, la economía o la falta de partidos de fútbol, seguramente esa agenda que establecen los medios luego pasaría a ser la agenda del público, ¿no? Entonces, en esa teoría trata de predecir lo que va a suceder en la opinión pública de acuerdo a lo que los medios ponen en agenda, ¿no? Bueno, eso son algunas de las características. Esta es una clasificación de características que está en estos autores. Por supuesto, hay otros epistemólogos. Hay un epistemólogo argentino, se llama Mario Bunge, que viene de la ciencia física, de las ciencias duras, diríamos así, de las ciencias físico-naturales. Él habla de 15 características. En general, cada manual de epistemología o de metodología de investigación que uno lee puede encontrar diferencia en cantidad de características, pero básicamente todas tienen que responder a estos 5 grupos de características, ¿no? Es decir, que la ciencia es empírica, que el conocimiento científico es público. El hecho de que sea público significa también que tiene que haber un lenguaje preciso y técnico adecuado. Los términos se tienen que definir muy bien. Por lo tanto, cuando se habla, por ejemplo, en la física, se habla de masa o de peso o de fuerza, tiene un significado muy preciso que es muy distinto al término fuerza, por ejemplo, que usamos nosotros en el lenguaje coloquial o en el lenguaje de sentido común. El término fuerza tiene un significado en el campo de la ciencia física que es distinto al término fuerza que nosotros usamos en el lenguaje común, ¿no? Lo mismo con otros términos, ¿no? El término átomo, por ejemplo, tenía un significado en un momento determinado. La palabra átomo viene de la filosofía. Había filósofos ya en la época antes de Cristo que consideraban que la materia estaba formada por unidades minúsculas que no se podían dividir. Esas unidades eran los átomos, ¿no? Bueno, hoy en día con la ciencia ya se sabe que los átomos sí son divisibles, es decir, no es la materia mínima, indivisible, sino que el átomo ya se sabe que se puede dividir. Existen núcleos y existen electrones, y además los núcleos están formados por otros elementos. Por lo tanto, el concepto de átomo no es lo mismo hace varios siglos que actualmente, ¿no?
Por lo tanto, también cuando se habla de que es pública, significa que el lenguaje que se usa es unívoco, tiene que tratar de ser unívoco y por lo tanto tiene que ser preciso, ¿no? Si uno habla de clases sociales, tiene que especificar exactamente qué entiende por clases sociales. Si uno habla de otros temas que tienen que ver con lo social, por ejemplo, el tema de conducta, que tiene que ver con la psicología, tiene que especificar qué se entiende por conducta. Por lo tanto, tiene que ser bien preciso y para eso se hace referencia a ciertos autores que han fundado esos conceptos, ¿no? Entonces, tenemos que es empírica, es pública, es objetiva. El conocimiento científico, para que sea científico, tiene que tener cierto grado de objetividad. Esa objetividad está dada por la necesidad que hay de dejar atrás los prejuicios, la mirada ideológica que uno pueda tener hacia ciertos fenómenos. Eso costó muchísimo. Por ejemplo, el descubrimiento de Darwin de que las especies evolucionan y que el ser humano evoluciona a partir de los primates, por lo cual somos primos hermanos de los monos de hoy en día. Bueno, cuando él hace ese descubrimiento, él, para ser objetivo tuvo que dejar de lado sus propias creencias religiosas, que estaban relacionadas con la creación del mundo explicada por la Biblia, ¿no? Es más, creo que la esposa le había dicho que no publicara, o alguien le recomendó que no publicara todavía su descubrimiento, porque iba a provocar una gran revolución en el campo de las creencias y del conocimiento en ese momento. Por lo tanto, bueno, de ese punto de vista también es objetiva la ciencia, o por lo menos pretende ser objetiva. Por otro lado, también hemos dicho que es sistemática y acumulativa, y finalmente la ciencia intenta ser predictiva, tener un cierto grado de predicción acerca de lo que va a acontecer, tanto en el mundo físico como en el mundo de lo social. En lo social, por supuesto, es mucho más difícil. En las ciencias, inclusive hay ciencias que son, por ejemplo, la historia, que bueno, hace referencia más al pasado y a cómo se dieron ciertas condiciones por las cuales llegamos a la historia hoy en día. Pero en otro campo, la economía intenta hacer predicciones. Sin embargo, bueno, sabemos que no todas las predicciones de los economistas, entre comillas, se cumplen o no. Siempre esas predicciones son de acuerdo a ciertas condiciones que se dan en un momento dado, ¿no? En las ciencias sociales es mucho más difícil predecir. Esas serían algunas de las características. También lo que vemos en este texto es distintas formas de abordar entonces la investigación. La materia, como se llama, metodologías de investigación en ciencias sociales, cuando se habla de metodologías, lo que significa es estudio de los métodos en investigación, en este caso en las ciencias sociales. Por lo tanto, lo que hacemos es estudiar aquellos métodos que permiten llegar a un conocimiento científico acerca de lo social y acerca de lo comunicacional, ¿no? En este texto da algunas referencias breves de alguna manera de abordar metodológicamente una investigación científica. Uno está referido básicamente a una conexión que hay entre lo que hemos visto antes sobre el modelo explicativo causal y el modelo de la comprensión en las ciencias sociales, y está relacionado con la manera de trabajar con los datos y de abordar la realidad. Y para eso hay como dos enfoques, que son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Cuando uno intenta ajustar o copiar o adaptar la metodología de las ciencias físico-naturales a las ciencias sociales, va a encontrar que muchas veces las ciencias físico-naturales intenta siempre medir los fenómenos desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, las distancias, la cantidad de veces que sucede un fenómeno. Ese tipo de mediciones son muy propias también de las ciencias sociales y es lo que se denomina el enfoque cuantitativo, que fue muy usado y es muy usado a partir de la incorporación de la estadística. Emil Durkheim fue uno de los que inició el estudio de lo social a partir de la estadística, tratando de copiar el modelo de las ciencias físico-naturales, ¿no? Cuando hace, por ejemplo, un estudio de
del suicidio. Él toma entonces las tasas de suicidio, la cantidad de suicidios por 100.000 habitantes en distintas poblaciones de Francia, y luego trata de establecer una conexión entre suicidios y ciertas variables que tenían las personas que se habían suicidado. Por ejemplo, las variables sexo, si eran hombres, si eran mujeres, las variables de tipo estado civil, si eran casados, solteros, viudos, la variable religiosa, si eran de religión católica o si eran de religión protestante, y con eso trataba de ver estadísticamente de los que habían cometido el acto de suicidio, cuánto o qué porcentaje eran católicos, qué porcentaje eran protestantes, para intentar ver esto que copia de la ciencia físico-naturales, que es ver la causalidad, es decir, si la causa social, más allá de la causa individual, que sería campo de la psicología para Durkheim, es decir, el motivo individual sería un motivo para que lo estudiara la psicología. Es decir, más allá de eso, dice, desde la sociología, es decir, de las ciencias sociales, lo que hay que hacer es tratar de ver las causas sociales, el medio social, y entonces ver qué relación hay de causalidad entre algunas variables, entre algunos fenómenos y otros. Entonces, ¿qué relación puede haber de causalidad entre el estado civil, el sexo, el tipo de religión, con la posibilidad de suicidio, ¿no? Entonces, ese modelo, que es el modelo cuantitativo, viene relacionado con la explicación causal. Y el otro modelo es el cualitativo, tiene que ver con la explicación, que tiene que ver, perdón, no con la explicación, sino con el enfoque de la comprensión. Acuérdense que eso estaba en Diddley, en el texto de Folari, pero también en los videos que hemos visto de la UBA, como en ciencias sociales también está el interés por tratar de captar el significado que los propios sujetos le dan a sus acciones. Para Durkheim era imposible, eso era el campo de la psicología, pero en cambio para otros de las ciencias sociales dicen sí, se puede captar el significado a partir del lenguaje y de otras técnicas. Esas técnicas serían de tipo cualitativo, ¿no? Ya no interesa tanto establecer la regularidad de un hecho a partir de lo que estadísticamente o numéricamente se puede contar, sino tomar casos individuales y tratar de captar el sentido, el significado que los propios actores sociales otorgan a entonces de otro enfoque y de otro abordaje, que es el de las técnicas cualitativas. Dentro de las cuantitativas encontramos, por ejemplo, en el mundo de lo social y sobre todo de la comunicación, todo lo que son encuestas, estudios de audiencia que tiene que ver con lo cuantitativo, el rating, porcentaje de personas que usan ciertas tecnologías y porcentajes que usan otras. En cambio, dentro de lo cualitativo encontramos lo que se denominan técnicas de entrevistas en profundidad, donde se hace un grupo de preguntas abiertas a ciertas personas referidas a la temática que uno va a investigar. Por ejemplo, entrevistas en profundidad, grupos focales. Ustedes habrán visto seguramente cuando se dan los resultados de alguna encuesta, cuando hay elecciones, dicen, bueno, esas encuestas fueron también acompañadas de el estudio de grupos focales, que son grupos pequeños, tienen que tener las mismas condiciones sociológicas, por ejemplo, edad, grupo social, sexo, para trabajar con esos grupos pequeños de 8 o 10 personas, y también se trabaja con ellos acerca de las percepciones que ellos tienen sobre ciertos fenómenos. Uno puede trabajar con ellos a ver, por ejemplo, cuáles considera, por ejemplo, poner un grupo de jóvenes de los barrios del sur, de acá de La Rioja, y preguntar con ellos, a ver, para ellos cuáles son los principales problemas que el municipio debería resolver según su propia experiencia de jóvenes, ¿no? Entonces uno va a ver que la percepción que ellos tienen de los problemas es muy distinta a la percepción que pueden tener adultos o que pueden tener jóvenes de otros barrios, ¿no? Entonces, esas son técnicas que se denominan cualitativas. Entrevistas en profundidad, grupos focales, y hay otras que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bien,
Finalmente, lo que vamos a ver en este texto, en esta oportunidad, que yo les voy a pedir que hagan un trabajo también, es que en el campo de la comunicación social, en América Latina y también en España, siempre se ha estudiado mucho a los medios masivos, ¿no? A los medios de comunicación. Y estos autores hacen una recopilación de muchas de estas investigaciones y dicen que por lo general todas las investigaciones que hay sobre medios de comunicación, sobre comunicación masiva en América Latina y en España, se pueden dividir en 5 áreas de investigación. Un área son todas aquellas investigaciones que estudian a las empresas de medios de comunicación, ¿no? Es decir, los grupos empresarios, cómo se conforman, qué historia tienen, de dónde vienen, la formación de monopolios, de conglomerados de medios, cómo las nuevas tecnologías producen el fenómeno de la convergencia, es decir, que muchos medios que antes eran autónomos, por un lado radio, por otro lado televisión, por otro lado prensa y por otro lado internet, bueno, convergen hoy en día por un fenómeno tecnológico, convergen y esa convergencia tiende a favorecer fenómenos de monopolios, ¿no? Ese es un campo de estudio que se da mucho en la comunicación social, estudiar a las empresas y a los medios como empresas, ¿no? Se suele denominar, no lo dice el texto, pero en otros espacios se le suele denominar economía política de los medios, ¿no? Esa es una. Después hay otra serie de investigaciones que se encargan de investigar a los que hacen la comunicación, a los profesionales de la comunicación, por ejemplo a periodistas, a publicitarios, publicistas, para estudiar a ver cuáles son sus rutinas de trabajo, sus condiciones, cómo elaboran la nota, qué es lo que consideran ellos noticia. Hay una serie de investigaciones que se refieren entonces a los profesionales, a quienes trabajan en los medios, ¿no? Ese sería el segundo campo. La otra área de investigación, tercera, hace referencia a los contenidos, es decir, a los mensajes de los medios de comunicación, ¿no? Y a los medios masivos. Ahí tenemos entonces una gran cantidad de tipos de investigaciones y de métodos, por ejemplo, análisis de contenido, análisis de discurso, análisis de contenido cuantitativo. Entonces ahí son investigaciones que se enfocan en estudiar el mensaje, los mensajes de los medios, sea del medio que sea, ¿no? Ese sería un tercero. Otra área de investigación sería la que estudia a las audiencias, desde el punto de vista sobre todo de cuantitativo, es decir, cuántos son los que, es decir, cuantificar, ¿no? Las audiencias de televisión, de radio. Pero también existen estudios de audiencia que estudian aquello que las imágenes que producen los medios en las audiencias y cómo las audiencias negocian los significados que les proponen los medios de comunicación, ¿no? Es decir, cómo los estudios de recepción que ya se enfocan no tanto en lo que los medios quieren decir, sino en lo que la gente recibe y lo que la gente entiende o interpreta de aquello que los medios ofrecen, ¿no? Esos son muchos estudios, algunos cuantitativos, todo lo que tiene que ver con rating, con porcentaje de personas que tienen ciertos medios de comunicación, o receptores de radio o de televisión, o computadoras, son de estudio tipo cuantitativo, pero también hay estudios cualitativos, es decir, qué es lo que prefiere la gente, qué género le gusta, por ejemplo, qué género prefieren en los medios actuales. Bien. Y un quinto área de investigación son aquellas que investigan los efectos que los medios producen en la sociedad, ¿no? Así que ahí tenemos las 5 áreas y con eso terminaría el capítulo. Yo los invito, voy a subir esta parte y subiré también un trabajo práctico para que ustedes puedan realizar de acá a la otra semana. Ya voy a poner bien las fechas. Así que les agradezco muchísimo. Me están llamando por teléfono, se interrumpe, pero justo estamos terminando. Les agradezco mucho y les doy un gran saludo.